Hay momentos en la vida que dividen nuestra historia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una húmeda mañana de abril en Cebú, pocos días después del funeral del Papa Francisco. Iba caminando hacia una reunión local, entre deberes y dudas, cuando me dolió el corazón y me desplomé en la acera. Médicamente, estuve fuera 3 minutos. Espiritualmente, viví toda una vida. Lo que vi durante esos minutos destrozaría todo lo que creía saber sobre la fe, Dios y la salvación. Me llamo Ángela de la Cruz y soy maestra, madre, viuda y hasta hace poco, una mujer que solo jugaba a la fe. Durante años usé la máscara de la religiosidad. Asistía a misa, rezaba el rosario, encendía velas. No por devoción, sino por costumbre. No fue hasta que me arrancaron el alma que me enfrenté a las consecuencias eternas de un corazón tibio. Lo que me ocurrió no fue un sueño. Fue una intervención divina, una advertencia y una invitación. Esta no es solo mi historia. Podría ser la tuya. Quizás seas como yo, ocupado, exhausto, realizando rituales religiosos mientras te preguntas en secreto si Dios existe o si te escucha. Quizás te has vuelto insensible a las preguntas por miedo a las respuestas. Lo entiendo. Viví ese silencio. Conozco el peso de las oraciones sin respuesta y el dolor del vacío espiritual. Pero ¿y si ese silencio es un espacio donde Dios se prepara para hablar? En los próximos momentos, compartiré la verdad que encontré. No una versión diluida, ni una fantasía para sentirse bien, sino la verdad real, aterradora y reveladora. Escucharás cómo descendí a un lugar que nadie debería ver jamás, y cómo Jesús me encontró allí, no con condenación, sino con claridad. Si alguna vez has dudado, si alguna vez has recorrido la fe sin rumbo fijo, te animo a no apartar la mirada. Este testimonio es para ti. Lo que me ocurrió fue más que una experiencia cercana a la muerte. Fue un llamado al arrepentimiento, una confrontación divina. Un momento que aún arde en mi memoria y en mi corazón. Fue un ajuste de cuentas, sí, pero también un rescate. Creo que Dios me permitió ver lo que vi porque quiere que otros despierten antes de que sea demasiado tarde. Quizás hayas sentido un empujón, una agitación interior. No es casualidad, es gracia. Así que, escucha con atención, no solo con los oídos, sino con el espíritu. No descartes lo que estás a punto de oír. No esperes a que la tragedia te abra el corazón. Deja que mi historia te despierte, porque la verdad es que nadie sabe cuándo llegarán nuestros 3 minutos. Y cuando lleguen, ¿qué verás? Vamos a empezar. Empezó como cualquier otro día, de esos en los que nada parece particularmente significativo hasta que todo cambia. Llegaba tarde a una reunión en el ayuntamiento del barangay, con las sandalias golpeando el pavimento, y el sol ya presionando mi nuca como un peso. Mi mente estaba abarrotada de listas de tareas, preocupaciones por la tos de mi hijo, las tareas escolares de mi hija, la factura de la luz sin pagar. Pasé por una tienda lamentable con un televisor polvoriento en la esquina que mostraba repeticiones del funeral del Papa Francisco. Cantos en latín resonaban débilmente mientras miraba la pantalla, y un pensamiento inesperado me asaltó. Se ha ido. Y sigo sin entenderlo. Sentí una opresión en el pecho, pero seguí caminando, ignorando la incomodidad. Me dije que era solo el calor, o tal vez el estrés, pero el dolor se agudizó. Era una punzada. Mi mano buscó instintivamente mi rosario. Se me escapó de los dedos y se esparció por el cemento como oraciones perdidas. Y entonces, todo se volvió negro. No había ningún túnel de luz, ningún suave susurro. Ningún resplandor reconfortante. Lo que vino después fue pavor, un pavor sofocante e infinito. Caí en un vacío tan oscuro que se tragaba el sonido. El aire era denso, sulfuroso, y me quemaba la garganta con cada respiración. No entendí qué estaba pasando hasta que oí los gritos. Era diferente a todo lo que había conocido. Miles de voces chillando, no de dolor, sino de desesperación. La desesperanza estaba viva, tangible. No podía ver rostros, pero podía sentir el peso de las almas aplastadas por el arrepentimiento. Intenté hablar, gritar, pero mi voz no existía allí. Solo pensamientos, crudos y expuestos.
latían a través del vacío. Me di cuenta de que no estaba soñando. Estaba en un lugar real, en un lugar horrible, en un lugar al que va la gente cuando muere. Y comprendí una cosa con absoluta claridad. Mi lugar no era el cielo. Avancé, cada paso clavándose en mis pies como cristales rotos. El suelo no era de tierra, era irregular, como coral después de una tormenta. Cuanto más caminaba, más fuertes se volvían las voces. Pronunciaban mi nombre, susurraban mis pecados. Vi momentos de mi vida desarrollarse a mi alrededor, ignorando a mi hijo cuando rezaba antes de dormir, reprendiendo a mi hija por hacer preguntas inocentes sobre Dios, encendiendo velas solo porque se esperaba de mí. Había llevado la religión como una máscara, y el infierno lo sabía. No había dónde esconderme. Toda pretensión se había desvanecido. Las sombras se burlaban de mí, repitiendo mis oraciones con veneno, recordándome que nunca fueron realmente para Dios. Caí de rodillas, ahogándome en mi propia hipocresía, deseando poder desaparecer incluso de mi propia memoria. Fue entonces cuando lo vi, una figura desplomada en un trono roto de ceniza y hueso. Sus vestiduras blancas estaban chamuscadas, su cruz papal se derretía en sus manos. Era el Papa Francisco. Lo supe al instante. No por su rostro que estaba contraído por la tristeza, sino por el peso del reconocimiento en mi alma. No quería creerlo. Susurré, ¿por qué estás aquí? Pero no respondió. En cambio, escenas de su vida se desplegaron a nuestro alrededor. Momentos que solo había visto en titulares. Bendecir a las parejas del mismo sexo. Afirmar que todas las religiones conducen a Dios. Cuestionar la existencia del infierno. Cada momento me traspasaba la conciencia. Escuché versículos que no había recordado en años. Juan 14:6, Génesis 2:24, Mateo 25:41. Las escrituras como un juez midieron cada decisión. El silencio fue más fuerte que cualquier sermón que hubiera escuchado. Mientras observaba, un pensamiento aterrador me agarró. Si el Papa, la supuesta voz de Cristo en la tierra, estaba aquí, ¿qué esperanza había para mí? Las sombras daban vueltas, sus susurros se volvían crueles. Mentiste, silbaban. Rezaste para impresionar. Enseñaste sin fe. Juzgaste, chismeaste y dudaste. Grité, Dios, perdóname. Pero la oscuridad no se disipó. El dolor se volvió insoportable. Mis pulmones gritaban por un aire que no existía. Sentí que me rompía, disolviéndome bajo el peso de la vergüenza. Pensé en mis hijos. ¿Me recordarían así? Un fraude, un fracaso, una cáscara de fe sin sustancia. Cerré los ojos esperando el olvido. Quería que el dolor se detuviera, pero sabía que esto era solo el principio. Entonces, en la oscuridad, llegó un resplandor. Comenzó pequeño, como una cerilla en un huracán, pero creció hasta silenciarlo todo. Los gritos, la desesperación, el juicio. Era una presencia, no solo luz. Y entonces, Él estaba frente a mí, Jesús. Su rostro no era como los cuadros que colgamos en la iglesia. Era más amable, más fuerte, lleno de tristeza, pero también de amor. Sus ojos contenían todo lo que siempre había anhelado: comprensión, gracia, verdad. No me regañó. Se arrodilló a mi lado. Sus manos con cicatrices de la cruz me alcanzaron, y en ese momento, todo cambió. Dijo solo una frase: no estás abandonada. Y me quebré. Lloré más fuerte que nunca. Le conté todo: mi culpa, mis dudas, mi ira por perder a Rico, mi miedo de que mi vida no hubiera significado nada. Él escuchó. Entonces me mostró quién había sido yo. Mis pecados, sí, pero también destellos de bondad. Momentos en los que había consolado a un vecino, en los que había abrazado a mi hijo después de sus pesadillas, en los que había sonreído entre lágrimas para animar a un estudiante. Esto me agradó, dijo. Pregunté por el Papa Francisco. ¿Por qué estaba allí? Los ojos de Jesús se entristecieron y respondió: este fue tu miedo, no mi juicio final. Entonces me dijo algo que me cambió para siempre. No sigas al hombre, sígueme a mí. Me recordó las escrituras, las verdaderas escrituras. Citaba versículos con autoridad, no para avergonzar, sino para corregir.
La Biblia ardía de verdad en su presencia. Cada palabra estaba viva. «Examinadlo todo», dijo, «porque solo yo soy la verdad». Tan pronto como llegó, me ofreció una opción. «¿Volverás y compartirás lo que has visto?» Pensé en mis hijos, en su futuro, en la gente de Cebú, sumida en un ritual, igual que yo. Dije que sí. El jardín a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Las orquídeas se apagaron. El cielo se cerró. Tomó mi mano y dijo, «Eres suficiente porque yo estoy contigo». Y entonces desperté, en una cama de hospital, con el pecho envuelto en vendas, las máquinas pitando como metrónomos. Mi hija se acurrucó a mi lado. Mi hijo me tomó de la mano. Mi madre rezaba. Era real, todo. Y ese día supe que mi vida nunca volvería a ser lo que había sido. Había visto la verdad. Y ahora tenía que decirla. Las semanas posteriores a mi regreso no fueron fáciles. Esperaba paz, pero lo que llegó fue una guerra interior. Las pesadillas eran frecuentes. Visiones del infierno, los ojos hundidos del Papa, las voces en la oscuridad. Me despertaba jadeando, empapado en sudor, con el corazón acelerado como si acabara de huir de un juicio. Mi familia corría a mi lado. Mi madre rezaba en voz baja en un rincón de la habitación. Mis hijos me observaban con los ojos muy abiertos, llenos de preguntas que no sabían cómo formular. Apreté la Biblia con fuerza. Páginas que antes significaban poco ahora parecían vivas, como si latieran con el aliento de Dios mismo. No podía volver a fingir. No podía volver a caer en la tradición silenciosa. Tenía que luchar con la verdad, no solo por mí, sino por quienes me rodeaban. Ahora sabía que el silencio también podía ser pecado. Una noche, me senté con mi madre en el pequeño porche de nuestra casa. Los grillos zumbaban, el cielo se oscurecía con el crepúsculo. Le conté lo que había visto, al principio con vacilación. Cuando mencioné al Papa, sus dedos se congelaron sobre el rosario, con los ojos abiertos como platos. Pero luego asintió. «Jesús es la verdad, Anak», susurró. «Síguelo». Sus palabras fueron una confirmación. No estaba loca, no estaba sola. Esa noche, leímos juntas a Juan. Subrayé versículo tras versículo. Las lágrimas empapaban las páginas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo escribí una y otra vez, no porque necesitara recordarlo, sino porque lo sentía como el ancla de mi alma. Ya no bastaba con conocer la verdad, tenía que vivirla. Cada día en adelante, tenía que ser una respuesta a lo que había visto. La primera vez que compartí públicamente, me temblaban tanto las manos que pensé que se me caería el micrófono. Era una pequeña reunión de oración del barangay. Rostros familiares, vecinos con los que crecí, enseñé, reí. Me quedé bajo una carpa, con el humo del lechón elevándose detrás de mí, pancartas festivas ondeando en la brisa. Y les conté todo. Cómo había vivido una fe superficial, cómo me había derrumbado, cómo viví el infierno, y cómo Jesús me rescató, no porque fuera bueno, sino porque finalmente me arrepentí. Cité Juan 14:6 en voz alta. Les dije que no podemos llegar a Dios mediante rituales, títulos ni tolerando mentiras. Lo alcanzamos a través de Jesús, y solo Jesús. La multitud guardó silencio. Algunos se quedaron mirando. Algunos lloraron. Alin Rosa, que solía chismorrear sobre mi falta de novena, me abrazó después y dijo, «Veo a Jesús en ti». Esa noche me cambió de nuevo. Algo encajó. Esta no era solo mi historia, era mi misión. Empecé a hablar donde podía, en escuelas, mercados, hogares. No predicaba, testificaba, no discutía teología. Compartía el terror del infierno y la gloria de la misericordia. En la escuela, empecé a integrar las escrituras en mis clases. Cuando los estudiantes preguntaban sobre la fe, ya no la esquivaba. Respondía con convicción, pero también con humildad. Empecé a leerles la Biblia a Clara y Ben por la noche. Encendíamos velas no para aparentar, sino para centrarnos en lo sagrado. Mi hogar era diferente. Nuestro altar ya no parecía una estatua. Se convirtió en un recordatorio del llamado de Cristo. No era perfecta, pero era real. Y esa autenticidad atraía a otros, no a mí, sino a Jesús.
Uno de los momentos más impactantes ocurrió en el refugio donde trabajé como voluntaria. Una mujer llamada Lita estaba alimentando a sus 2 hijos cuando me preguntó en voz baja: ¿De verdad crees que Dios puede perdonar a personas como yo? La miré a los ojos y le dije: me perdonó, me salvó del infierno. Sí, puede perdonarte. Sus lágrimas se derramaron en silencio. Le cité Juan 3:16. Me lo repitió con voz temblorosa. Ese momento fue más impactante que cualquier homilía que hubiera escuchado. Me recordó que este mensaje, esta urgencia, no se trata de debates teológicos ni de ganar argumentos. Se trata de la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Lo hemos olvidado. La iglesia está llena de gente que actúa por inercia, aferrándose a la comodidad cultural en lugar de a la verdad eterna. A donde quiera que miraba, lo veía diferente ahora. El pecado se presentaba como amor. El compromiso se etiquetaba como compasión. Las mismas enseñanzas que me llevaron a las puertas del infierno todavía se predicaban en las capillas de mi ciudad. Oía las mismas frases que una vez me confundieron. ¿Quién soy yo para juzgar? El infierno podría estar vacío. Todos los caminos conducen a Dios. Y ahora sabía más. Había visto mejor. Estas no eran palabras inofensivas. Eran veneno revestido de oro. Llevaban a la gente al consuelo mientras sus almas se dirigían a la destrucción. Y lo peor, una vez yo también las creí. Por eso ya no podía callar. No necesitaba un púlpito. Tenía una voz. Y Jesús me había dado un mensaje. Diles la verdad, cueste lo que cueste. Cuanto más hablaba, más resistencia encontraba. Algunos me acusaban de ser crítico. Otros decían que había malinterpretado mi visión. Eso no puede ser real, decían. Dios es amor. Y yo respondía: sí, lo es. Pero su amor es santo. Su amor no miente. Su amor nos salva del pecado. No lo excusa. Un sacerdote al que respetaba me dijo que tuviera cuidado de no confundir las visiones con la verdad. Pero yo sabía lo que había visto. Jesús es la verdad. Y cada palabra que pronunció se alineaba con las Escrituras, no con la tradición humana, no con las declaraciones del Vaticano, con la palabra de Dios. Preferiría que me etiquetaran de fanático antes que presentarme ante Dios un día y decir: tenía demasiado miedo de hablar. El tiempo apremia, las almas perecen. Y si mis 3 minutos en la muerte pudieran despertar a una sola persona, todo valdría la pena. Si has seguido conmigo hasta ahora, quiero agradecerte, no solo por escuchar, sino por abrirme el corazón. Esta no fue una historia fácil de contar. He llevado su peso cada día desde que regresé, pero la comparto porque creo que puede salvar vidas, no solo físicamente, sino eternamente. Mi experiencia no fue un sueño, fue una advertencia, una llamada de atención y un regalo. Jesús no me salvó porque fuera justo. Me salvó porque finalmente dejé atrás las mentiras y me aferré a su verdad. Y si Él pudo sacarme del abismo del infierno y darme una segunda oportunidad, puede hacer lo mismo por ti. Quizás has ido a la iglesia toda tu vida. Quizás has dicho las palabras correctas, usado los símbolos adecuados, seguido todas las tradiciones. Pero en el fondo, sabes que algo falta. Sabes que los rituales sin relación son vacíos. Viví esa vida, y casi me costó todo. No esperes a que una crisis te despierte. No necesitas un infarto para escuchar su voz. No necesitas 3 minutos en la oscuridad para comprender la urgencia. Solo necesitas decidir, ahora mismo, si seguirás a la multitud o a Cristo. Jesús no es uno de tantos caminos. Él es el camino. Eso no es popular. Eso no es políticamente correcto. Pero es la verdad. Y si estás cansado de ir a la deriva, cansado de dudar, cansado de fingir, entonces regresa a casa. Aquí mismo. Ahora mismo. Abre tu Biblia. Ponte de rodillas. Clama a Él. Él no espera condenarte. Él espera abrazarte. Pero no te obligará. Debes elegirlo. Y no solo una vez, sino todos los días. Elige la verdad sobre la comodidad. Elige el arrepentimiento sobre la reputación. Elige la vida sobre el ritual. Si este mensaje ha conmovido tu alma, no dejes que se desvanezca. Da el siguiente paso. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y más que eso, elige seguir a Jesús con todo tu ser.
No estoy aquí para construir una plataforma. Estoy aquí para formar discípulos. Este espacio no es solo para contenido, es para convicción, para comunidad, para personas que están listas para dejar de fingir y comenzar a vivir verdaderamente para Cristo. Así que deja un comentario. Cuenta tu historia. Hazles saber a los demás que no están solos. Y si necesitas oración, pídela. Estamos aquí el uno para el otro. Tienes un llamado, no solo a creer, sino a brillar, a hablar, a advertir, a amar con valentía y verdad. No te escondas tras la cultura. No silencies tu testimonio porque incomoda a otros. El mundo está lleno de ruido, pero anhela la verdad. Sé la voz que los guíe hacia Jesús. No necesitas una plataforma. Necesitas un corazón dispuesto. Y si lo tienes, Dios te usará de maneras inimaginables. Usó a una viuda de Cebú, quebrantada y amargada. Él también puede usarte a ti. No sé dónde te encuentras. En tu habitación, en tu coche, en un rincón tranquilo donde solo Dios puede escuchar tus pensamientos. Pero quiero que sepas esto. Eres visto. Eres amado. Estás siendo llamado. No lo ignores. No esperes. El infierno es real. El cielo es real. Y Jesús te llama. ¿Responderás? ¿Dejarás la religión y correrás a sus brazos? La puerta está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Este es el momento. Esta es tu oportunidad. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escucharme no solo con los oídos, sino con el corazón. Considero un honor hablar contigo, compartir lo que Dios me mostró, y espero que te mantengas conectado. Más testimonios, más verdad, más ánimo vienen. Suscríbete, comparte este video, y sobre todo, sigue a Jesús. No a la multitud, no a las modas, solo a Él. Él es suficiente, y estaré aquí, recorriendo el mismo camino contigo, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios te bendiga. Mantente fuerte, mantente fiel, y recuerda, la eternidad comienza con una decisión. Haz que valga la pena.